El dinamismo económico en China desde la década de 1980 provocó una masiva migración de trabajadores del campo a las ciudades. Ya en 2018, China tenía 5 megaciudades de más de 10 millones de habitantes y otras decenas más con más de 5 millones, lo cual convirtió a este país en un mercado muy atractivo para grandes empresas, especialmente para una plataforma de viajes compartidos como Uber, pues estas tienden a funcionar mucho mejor en ciudades densamente pobladas porque ofrecen gran oferta de conductores disponibles, una demanda constante de usuarios y unos tiempos de espera más cortos. Por eso Uber vio lo mismo que otras grandes empresas, un mercado de 1.400 millones de personas cada vez más urbanizado. A pesar de que el fundador de Uber era consciente de las dificultades y de que otras empresas como Amazon, Google, eBay y otras más habían fracasado, la idea de Uber en China no fue exitosa, y con toda su experiencia y capital se retiró de China solo 2 años después de haber llegado. De manera que las preguntas son ¿por qué Uber fracasó en China? ¿Cómo los conductores terminaron estafando a Uber? ¿Y por qué Didi, su mayor rival, sí tuvo éxito? El lanzamiento formal de Uber en China se produjo en 2014. Comenzó a operar en Pekín y Shanghái. Desde el principio tuvo dificultades. Por ejemplo, se lanzó solo para pagar con tarjetas de crédito estadounidenses, lo que impedía que la mayoría de los habitantes pudieran reservar viajes, por lo que tuvo que cooperar con Alipay para facilitar el pago. Otra dificultad fue que la aplicación utilizaba Google Maps, la cual no funcionaba muy bien en China. De hecho, si vemos un mapa donde la opción de Street View está habilitada, China es uno de los países donde no funciona, razón por la cual Uber posteriormente conectó su sistema con Baidu Maps, una compañía local de servicios de navegación. Pero a pesar de los esfuerzos y de que su fundador pasara buena parte de su tiempo en China dirigiendo la compañía, Uber terminó retirándose del mercado. Una de las razones de su fracaso es que el modelo de Uber no era tan bueno como el de Didi, su principal rival en China. Al comienzo, Uber se propuso ofrecer una experiencia de servicio distinguido y una variedad de vehículos de alta gama como parte de su oferta. Un enfoque que tenía sentido dado que el mismo modelo había funcionado en Estados Unidos y en Europa. Así que en China, Uber se presentó con una imagen de marca dirigida a pasajeros de altos ingresos. Entonces Uber trató de ampliar su negocio confiando en que el reconocimiento positivo de los pasajeros de alta gama atraería a más clientes de otros estratos sociales. Por ejemplo, Uber Black, el servicio de gama alta de Uber, se lanzó casi simultáneamente a la creación de Uber en China. Además, esto lo hacía porque no quería muchos problemas con los sindicatos chinos de taxis, y Uber Black no era una competencia tan directa para los taxistas. Sin embargo, la clave del negocio estaba en el volumen de clientes de ingresos medios y bajos. Por eso Didi, la empresa de transporte de pasajeros compartido más grande de China, comenzó dirigiéndose a los usuarios de taxis. Es decir, mientras Uber operaba perturbando el monopolio de taxis en cada ciudad nueva que entraba, Didi utilizaba un modelo de negocio más sencillo. Se limitaba a conectar por medio de su aplicación a los pasajeros con los taxistas con licencia existentes. Didi más adelante introdujo otros servicios como los de gama alta. Como consecuencia, Didi y Uber China adoptaron prácticamente servicios similares. La diferencia fue la forma de entrar y ampliar el mercado. Mientras que Uber confió en su reconocimiento global de marca como su valor agregado, Didi buscó una expansión horizontal partiendo de una base de usuarios más amplia, los usuarios de taxis y de otros medios de transporte urbano. En efecto, para el primer trimestre de 2016, la cuota de mercado de Didi alcanzó el 85.3% y la de Uber apenas llegó al 14.9%. De igual forma, el reconocimiento de la marca era mayor para Didi. En una encuesta dirigida a los potenciales usuarios de transporte compartido, el 77.2% dijo haber escuchado sobre la marca Uber. Sin embargo, el 91.7% respondió que ya conocía a Didi. Ese alto reconocimiento de marca hacía que Didi se recomendara mucho más por medio del voz a voz. Por otra parte, como Didi tenía desde el principio una base de clientes potenciales mayor, rápidamente amplió su cobertura a 400 ciudades, mientras que el plan de expansión de Uber en China se centró principalmente en las grandes ciudades, y para el primer semestre de 2016 llegaba solo a 37. Estos números mostraban que Uber se estaba quedando atrás, pero había una razón por la que un usuario de Didi se cambiaría a Uber. Esa razón era un precio mucho más barato. De modo que Uber implementó la estrategia de ofrecer viajes gratuitos y bonificaciones.
Gastaba entre 40 y 50 millones de dólares por semana en dichos viajes, pero gastar tanto dinero en regalos no era sostenible, y Uber China estaba perdiendo unos 1.000 millones de dólares cada año. Eso no era lo peor, el problema es que estos subsidios en forma de viajes gratuitos y bonificaciones para los conductores provocó un efecto secundario: la creación de una red de estafadores que realizaban viajes falsos para obtener bonificaciones y también las tarifas completas del servicio. Una de las estrategias consistía en que dos personas se conectaban en un foro online o chat privado para coludir. Uno actuaba como conductor y el otro como pasajero. Entonces realizaban un viaje falso entre los dos y se repartían la bonificación que daba Uber para incentivar el uso de la plataforma. Así podían repetir la estrategia creando tantos usuarios nuevos como pudieran. Otra alternativa era que el conductor compraba un teléfono modificado que podía funcionar con 15 números diferentes y por tanto con varias cuentas de Uber. Así que el conductor utilizaba un número para actuar como pasajero y solicitar un viaje, y luego aceptaba el viaje como conductor desde otro número de teléfono. De nuevo, la táctica se repetía tanto como fuera posible. En una ciudad china durante el verano de 2015, se calcula que se realizaron unos 30.000 viajes falsos en promedio al día. De ahí que las inversiones de Uber China en bonificaciones resultaran ser una mala estrategia, que no terminó atrayendo a usuarios reales, sino a creadores de usuarios falsos. Por otro lado, su rival Didi también gastaba mucho dinero en bonificaciones, pero tenía otra ventaja además de su modelo de negocio más sencillo, y era que contaba con el apoyo del gobierno. En julio de 2016, China expidió su primera regulación nacional para el sector de servicio de pasajeros compartido. Esto aparentemente era una buena noticia, pero sin duda para Uber no era tan buena. La nueva normativa decía que los datos recogidos por Uber pasarían a ser competencia del gobierno. No habría más bonificaciones y Uber, debido a la nueva regulación, tenía que solicitar la aprobación formal del gobierno local y nacional antes de expandirse en cada nueva ciudad. El punto es que muchas empresas de taxis son propiedad de los gobiernos locales, un hecho que volvía aún más difícil obtener cada nueva aprobación para operar. Y recordemos que ese año, en 2016, Uber apenas operaba en 37 ciudades y Didi ya lo hacía en 400. Por lo que era una necesidad para Uber seguir expandiéndose en otras ciudades. A pesar de que Uber se había registrado como una empresa local, su plataforma nacional se gestionaría de forma diferente en el contexto de la seguridad nacional china como prioridad. Finalmente, Uber renunció al mercado chino una semana después de aprobarse la nueva normativa del sector. Lo hizo vendiendo su negocio a Didi a cambio del 19% de la participación en la empresa china, la cual equivalía en ese tiempo a 8.000 millones de dólares. Descontando lo que gastó Uber en China, terminó retirándose del mercado pero con una ganancia de unos 5.000 millones de dólares. En resumen, Uber tuvo éxito en otros mercados, pero su modelo de negocio inicial no se adaptó al mercado chino. Además, su rival contaba con más experiencia local y el apoyo del gobierno chino. Hasta acá el video y muchas gracias por llegar al final.